Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase. La clase la va a dictar la doctora Pilar Macetti, la clase de electromiografía y electroencefalografía. Así que ya puede comenzar, doctora. Ahora sí. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, para darle las gracias por haberme invitado. Ustedes saben que las neurociencias son mi fascinación. Y en ciencias neurológicas, nuestro servicio de neurofisiología es realmente uno de los mejores, uno de los que tiene más experiencia. Afortunadamente, con la guía del doctor Juan Altamirano, he trabajado más de 10 años en el servicio, además de que el tema realmente me resulta muy interesante. A ver, toda la pantalla, compartir y inicio. Lo ponemos en modo presentación. Eso es. Ocultar aquí. Voy a poner un puntero de un momento. Eso es. Aquí tenemos un puntero. Entonces, turno. Vamos a poner esto en un costadito. Bien. Vamos ahora a analizar un poco dos tipos de exámenes de evaluaciones neurofisiológicas con importantes aplicaciones clínicas que corresponden a el examen de nervio y músculo, la electromiografía, y el examen de las estructuras del cerebro que generan potenciales, la electroencefalografía. Para ello, vamos a comenzar por la evaluación neurofisiológica de tipo electromiografía y velocidad de conducción. No solamente voy a mencionar esto, Dani, el tema, sino que me he tomado la libertad de añadir algunas cosas, como por ejemplo los potenciales evocados, que son parte de este tipo de evaluación, y vamos a tratar de entender un poco mejor también no solamente la velocidad de conducción, sino las latencias un poco largas. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, estos honorables caballeros, aquí está el doctor Adrian y el doctor Bronk, que no he conseguido una imagen, desde que ni siquiera habíamos nacido. Bueno, ustedes ni soñaban en nacer, yo no había nacido. Los doctores Adrian y Bronk han sido los pioneros de estas evaluaciones. Desde el punto de vista experimental, en animales de experimentación y algunos casos en seres humanos, se hicieron intentos, pero en realidad los que han ordenado todo han sido Adrian y Bronk, como ven ustedes, hace mucho tiempo. Respecto a las dos exposiciones, no tengo ningún tipo de conflicto de intereses y vamos a tratar de analizar cómo se registran los potenciales de nuestros nervios periféricos. Luego vamos a tratar de ver en qué consiste en este registro el tener una lesión axonal o una lesión desmielinizante. Vamos a ver cómo se registra a través de las agujas las actividades musculares y cómo nos dan patrones que nos permiten diferenciar entre lo neuropático y lo miopático y algunos detalles. En primer lugar, vamos a tratar de ver cómo registramos los potenciales en los nervios periféricos. He tomado como ejemplo un nervio periférico del miembro superior hasta el dedo índice. Este nervio va a tener la posibilidad de un componente sensitivo y un componente motor. Las fibras que forman todo el nervio tienen componentes motores y componentes sensitivos. Primer asunto práctico, lo motor va desde el sistema nervioso central hasta la médula y desde la médula baja e ingresa a su efector, el músculo. El nervio motor va de proximal hacia lo distal. Sin embargo, cuando hablamos en este nervio de un componente sensitivo, la fibra sigue un trayecto semejante, pero la conducción es al revés. Desde el receptor en la superficie, porque es un receptor de piel el que he tomado como ejemplo, pero puede ser otro,
va ascendiendo hasta la médula espinal, encuentra su segunda neuronita que decusa, la segunda neuronita sube, sube, sube como la espumita hasta el tálamo. El tálamo es una estructura muy interesante. El tálamo es el portero del sistema nervioso. El tálamo recibe un impulso y dice, se trata de tal forma de sensibilidad, tú te vas a ir a la circunvolución parietal ascendente. Tú te vas a la circunvolución parietal superior. Tú tienes un componente de tipo visual por otras rutas, te estás yendo al lóbulo occipital. Esto es auditivo, se va al lóbulo temporal en su parte más alta y así sucesivamente. Entonces, lo sensitivo naturalmente sube y lo motor naturalmente baja. Cuando yo quiero evaluar la velocidad de conducción, todo el mundo dice, este cable conduce electricidad. Entonces, yo desde aquí, lo más distal y lo menos molestoso, hago una estimulación y lo registro aquí en el músculo. Suena razonable. De aquí toma unos cuantos milisegundos hasta llegar a aquí. Sin embargo, tengo un problema, porque yo necesito saber los milisegundos y saber la distancia, porque vamos a tener una valoración de velocidad de conducción en metros por segundo. Tenemos necesidad de una distancia y una duración. Pequeño problema, no todo el mundo curva igual, ¿verdad? No todo el mundo curva igual. Si ven mi eminencia hipotenar, vamos a tener personas que curvan así y personas que curvan así, y me va a salir una medida diferente. Además, ni que yo tuviera ojos de lince para poder determinar por dónde va el filamento nervioso. Entonces, esto generaba un problema porque no daba resultados que pudiéramos realmente comparar aún en la misma persona, porque unos medían más acá y otros más allá y era diferente. Entonces hubo un truco. ¿Cuál es el truco? Primer truco que aprendimos es, si yo estimulo acá y me demoro tantos milisegundos por llegar acá, y estimulo aquí y me demoro tantos milisegundos por llegar acá, desde aquí hasta aquí, simplemente la latencia larga, 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 le resto la latencia chiquita, chiquita, chiquita. ¿Y qué obtengo? El tiempo que hay de aquí hasta acá. Y aprox, aún mirando en el dibujo, es más o menos recto. Entonces, era más fácil tomar la latencia larga, restarle la latencia pequeña y medir la distancia entre las dos latencias, las dos estimulaciones. Y santa solución. Eso nos permitió a todos el poder calcular la velocidad de conducción en forma más precisa y podíamos tener diferentes evaluadores haciendo la velocidad de conducción de la misma persona y todo el mundo tenía resultados absolutamente comparables. Además, esto hacía que fuera fácil evaluar la sensibilidad, la motricidad en el brazo, en la pierna, cualquier estructura larga, teníamos la facilidad de evitar esta curva. ¿Okay? Hasta ahí todo muy bien. Entonces yo estimulo aquí la latencia más proximal que demora más tiempo en llegar. Luego estimulo aquí la latencia más distal hasta aquí. Mido los tiempos, resto, ¿y qué voy a obtener? Esta latencia larga menos esta latencia chiquita es lo que demora en recorrer este pedazo. Yo simplemente agarro mi centímetro y de la marquita que puse acá a la marquita que puse acá, mido la distancia y voy a tener distancia dividida entre latencia proximal menos latencia distal, velocidad de conducción. ¿Ok? ¿Qué significa la latencia? Es lo que demora en conducirse el impulso. ¿Ok? Esta latencia tiene una amplitud y esta amplitud
tiene que ver con la cantidad de fibras que se activan. Hay nervios que son muy voluminosos y me dan amplitudes fáciles de medir. Hay nervios que tienen muy pequeño calibre y generalmente no los usamos para comparar, para tener resultados certeros porque son muy delgaditos, ¿ok? La latencia y la amplitud la vamos a ver en un momento y se ven tanto en el estímulo proximal como en el distal, ¿ok? No se olviden, para obtener la velocidad de conducción vamos a tener la distancia. ¿Qué distancia? La distancia entre los dos estímulos. Por otro lado, vamos a tener diferencia de amplitudes y gracias a esto tenemos velocidad de conducción. Ahora, un primer obviar esta curva. Segundo truco, cuando queremos medir el componente sensitivo de un nervio, el componente sensitivo siempre lleva información al sistema nervioso central, la conducción asciende. Pero hay una regla no escrita. Un cable es un cable. Y yo, si pudiera cortar los cables de la computadora sin electrocutarme y voltearlos y empalmarlos sin electrocutarme, el cable conduce para arriba o para abajo. Cable es cable y conduce en todo sentido. Sabiendo este detalle, ustedes me dejarían que yo les haga una velocidad de conducción en su nervio sensitivo con un muy pequeño estímulo eléctrico aquí. Sí me dejarían seguramente. De repente a alguno no le gusta mucho la descarguita, pero me dejarían porque no pasa absolutamente nada, ¿ok? Y yo subiría el impulso, sube. ¿Y dónde registro que llegue? ¿Registro en la médula espinal? No van a permitir que yo registre algo en la médula, ¿verdad? ¿Cómo llego a su médula espinal? Tendría que agarrar una aguja larga, introducirla, hinco la médula y les hago un daño. Podría decirme ustedes, bueno, de repente la raíz, peor todavía, porque entro, toco la raíz y les va a doler. Me dejarían poner un electrodo de aguja en la axila para encontrar el nervio, considerando que hay varios plexos, ni hablar. Es más, yo creo que no me dejarían hacer un registro aquí, porque el nervio está profundo, el nervio sensitivo tiene potencial así chiquitito, y ¿cómo lo voy a registrar? También tendría que poner una aguja en el pliegue del codo. Entonces, ¿cómo hacemos para registrar hacia arriba? Colocamos electrodos de aguja que toquen el nervio en 2 niveles o la raíz. No, sería torturar al paciente. Pero como cable es cable, yo puedo hacer otro truco. Aquí no pongo el estimulador, pongo los electrodos de registro. Igual que acá, pongo acá. Y luego estimulo acá, y el nervio sensitivo es recontrasensible, hay que estimular suavecito inclusive, ¿ok? Estimulo acá, ¡brum! Estimulo acá, ¡brum! Y luego latencia proximal, latencia distal, resto, y tengo la duración aquí, igual que el otro lado, agarro mi centímetro y mido. Y tengo la velocidad de conducción también, no solo motora, sensitiva. Miren el truco, ¿de acuerdo? Por consiguiente, recuerden el detalle. Cuando yo registro lo clásicamente motor, se registra en la conducción normal, natural, de proximal a distal ortodrómica. Pero cuando registro el antidrómico, lo sensitivo, si tuviera que hacerlo en el sentido natural, sería un poco torturar al paciente. Por consiguiente, como cable es cable, registramos el potencial antidrómico, al revés. Y vamos a obtener valores tremendamente prácticos. Regresemos al potencial motor para que veamos el potencial motor. Tomado en el nervio mediano,
el abductor corto del pulgar, hago una marquita donde voy a estimular en la muñeca y hago otra marca donde voy a estimular en el pliegue del codo y esta parte me queda afortunadamente recta. Cuando yo hago el estímulo distal en la muñeca, aquí está el artefacto del estímulo. Miren cuánto se demora en llegar a los electrodos colocados sobre el abductor. Y estoy viendo cómo se forma el potencial de acción motor compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque son varios axones que conducen y activan varias fibras musculares. Entonces, activan, ¿se acuerdan? El filamento nervioso con sus músculos, sus fibras musculares, se llamaba la unidad motora. Se activan varias unidades motoras. Entonces, miren la cantidad de unidades que se han activado. ¿Ok? Vemos un punto en el cual se levanta el potencial o máximo y luego el descenso. Es una curva de potencial motor. El estímulo bastante intenso, molesta más. Un tiempo corto porque está cortito, cercano al músculo, y la activación del músculo en forma de una curva. ¿Ok? Miren ustedes cómo esta área nos refleja toda la activación que ha habido en el efector, en el músculo. ¿Okay? Vamos a encontrar lo mismo a nivel de el pliegue del codo, de aquí hasta acá. Entonces, miren, aquí está el artefacto, miren todo lo que demora, evidentemente mucho más lejos, ¿ok? Vemos el artefacto del estímulo y vemos aquí el potencial de acción motor compuesto, ¿ok? La cantidad de fibras musculares activadas se parece que llegan al mismo sitio. Muy bien. Dicho esto, algunos detalles tenemos nosotros que observar. Vean ustedes el pico que estamos encontrando acá. Estas van a ser las fibras promedio, ¿no es cierto? Las fibras promedio. Dentro de una conducción encontramos fibras que van a demorarse menos y fibras que se van a demorar más. ¿Ok? Entonces siempre hay una curva como la curva de Gauss. ¿Ok? Dicho esto, recordemos, esto que están ustedes viendo acá es un potencial de acción muscular compuesto. No le llamamos potencial de acción a secas, como vemos en fisiología en general, porque se registra en el músculo y porque está formado por el estímulo que llega a través de varias fibras nerviosas a varias fibras musculares. Esto corresponde a la forma típica, con una estimulación más distal y una estimulación más proximal, en este ejemplo, el nervio mediano. Ya saben, motor, conducción natural ortodrómica, ¿ok? Para que tengan una idea simplemente, las características del potencial de acción muscular compuesto en su amplitud y en cuanto a su área, ¿ok? Miren el detalle de los potenciales, ¿ok? Siempre hay una pequeña pérdida de efectividad en relación a el tiempo que va transcurriendo un potencial. Es por eso que vemos pequeñas diferencias de más a menos, pero que no van a ser significativas. Detalle. Si yo tengo un compromiso axonal, hay menos axones. Si hay menos axones que activen menos fibras musculares, esta hermosa curva muy probablemente va a disminuir. Y algunas veces no solo disminuye, sino que se hace mucho más lenta todavía. Entonces recuerden ustedes, la amplitud tiene que ver con el compromiso axonal, mientras que si está faltando mielina, la velocidad de conducción se va a hacer más lenta, porque en lugar de hacer
conducción saltatoria, vamos a tener conducción carga a carga. Entonces, desde ya, aún sin calcular la velocidad que me sale lenta, la latencia se vuelve tremendamente larga, ¿ok? Tremendamente larga. No se olviden que la conducción saltatoria da velocidades de 100 a 120 metros por segundo. La conducción carga a carga nos da 0,2 a 0,5 metros por segundo. La diferencia es abismal. Por esto, este pequeño recuadro es crítico para que puedan ustedes interpretar las evaluaciones de este tipo. Existen también potenciales sensitivos. Podemos hacer lo mismo que hacemos para el potencial motor, es decir, que hagamos nosotros un estímulo proximal, un estímulo distal, midamos entre los dos estímulos y restemos del proximal el pequeño, la latencia distal y sacamos una velocidad de conducción. Pero en la práctica, en realidad, esto no se hace, ¿ok? Recuerden este detalle. En realidad no se hace. Lo que se hace es solamente los estímulos distales. ¿Por qué? Porque el potencial sensitivo es un tanto diferente. Para empezar, ya saben que lo hacemos en antidrómico, porque cable es cable y conduce igual para arriba o para abajo, y hacemos la estimulación en las partes más distales porque es más fácil y se registra en la yema del dedo, de la mano o en el caso de los miembros inferiores a nivel de las falanges más distales. ¿Okay? ¿Por qué tenemos dificultades acá para hacer lo clásico? Se puede hacer, pero requiere más tiempo con la persona y mayor detalle para el examinador para ubicar los lugares y tratar de estimular en realidad sin molestar mucho porque las partes más proximales son más profundas y lo sensitivo molesta más. Entonces, primer problema, el potencial es de menor amplitud. Puede parecerse un poco, pero miren ustedes la calibración. 20 microvoltios por cada 2 milisegundos. Y miren ustedes acá. Se dan cuenta que la calibración es distinta. Aquí hay menos sensibilidad, aquí hay más sensibilidad. Por consiguiente, cuando tratamos de hacer velocidades de conducción en sensitivo, no siempre el estímulo proximal logramos obtenerlo porque los nervios sensitivos están más profundos. ¿Okay? Y es un potencial pequeñito. Tener que encontrar esto es más difícil. Igualmente, miren ustedes el artefacto del estímulo, como la sensibilidad ha incrementado, por más de que se estimula muy suavecito, porque si no la persona salta, se estimula muy suavecito, como el equipo está calibrado para más sensibilidad, se ve un súper artefacto del estímulo, ¿verdad? Y miren ustedes la latencia y el pico que se forman, ¿ok? La latencia y el pico que se forman. Estamos viendo una deflexión más aguda. Voy a retroceder, miren ustedes la parte alta y la parte alta es más curva. Mientras que aquí, perdón, me fui al revés, mientras que aquí esto es más agudo. Traducido al castellano, se dan cuenta que la distribución de fibras es más cerrada, ¿verdad? Hay menos fibras de mayor velocidad, retrocedo, y aquí hay más fibras de mayor velocidad. Y en realidad las fibras sensitivas están concentradas en velocidades que irían a dar esta curva, ¿ok? Es de menor amplitud, se requiere un estímulo de menos intensidad y hay que aumentar la sensibilidad, ¿ok? Este potencial es pequeñito y ahí tenemos un problema. Miren ustedes cómo hay artefacto del estímulo que inclusive, porque esto es parte del estímulo,
que interfiere. ¿Okay? Acá hay una pequeña deflexión que interfiere. Entonces hay que tener ojo, mirar la punta, el vértice, mirar hacia abajo y ver dónde está la parte más baja, y esa parte más baja va a ser el inicio de la latencia, ¿ok? El inicio de la latencia, ¿ok? De tal manera que nosotros vamos a medir la latencia al inicio y la latencia al pico, que es más segura. Ojo, pestaña y ceja, ¿ok? Se dan cuenta que la latencia al pico es más evidente. Entonces, vemos un poco ciertas diferencias. El artefacto del estímulo interfiere con la elevación del potencial nervioso sensitivo y puede a veces confundirme, y yo tengo que emplear la latencia al pico y mirar la forma. ¿Se ha aplanado? ¿Se ha alargado? ¿Qué ha pasado? Entonces, la parte sensitiva siempre es más difícil de evaluar, requerimos más sensibilidad. Preferimos el pico. ¿Por qué? Porque la onda es bien aguda y la veo fácilmente. La latencia al inicio del pico no siempre puedo evaluarla, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos observando nosotros el componente del nervio mediano con su sensibilidad habitual. Estimulamos en la muñeca, el estímulo ni siquiera me molesta, esto está limpiecito, veo en qué momento se eleva, veo el máximo de elevación, veo cuando recupera la basal, ¿ok? Y esto lo hago en el codo, no me molesta el estímulo, demora más, se levanta clarito, tiene un máximo de amplitud y cae. Y yo puedo tranquilamente determinar la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque puedo medir el tiempo que demora y el punto exacto donde se eleva el potencial. Igualmente, fácilmente puedo medir el punto máximo y aplicar la forma que hemos mencionado hace un momento. De tal manera que en cada uno de los nervios, el mediano, el cubital, el radial y el miembro inferior igualmente, vamos a encontrar nosotros la posibilidad de registrar claramente la latencia en lo motor, claramente la máxima amplitud, y vamos a calcular fácilmente la velocidad de conducción sabiendo la amplitud de cada uno de estos potenciales, que me da una idea de los axones, y sabiendo en qué punto se levantan para tener una idea de cuánto voy a medir en tiempo, e inclusive me puedo valer en el punto donde la caída se cruza con la elevación, voy a saber exactamente cuánto dura. Entonces, ya sé la altura, cuántos axones rápidos hay, ya sé cuánto dura, si esto tiene la amplitud habitual que debe tener este nervio, para lo cual existen tablas, y puedo tener una idea de si se me aplana el potencial o si se me aplana el potencial y dura más todavía, ¿ok? Criterios que vamos a ver en un momento. Teniendo una idea de esto, hemos hablado de la conducción sensitiva. Veámoslo ahora. El potencial del mismo nervio que hemos tomado como modelo lo vamos a medir al revés, lo vamos a medir en antidrómico. Igual estimulamos en dos sitios, como pusimos la rayita para lo motor, ponemos esa misma rayita, me va a seguir insistiendo en marcar lo proximal y lo distal, solamente que vamos a registrar el impulso al revés, ¿okay? Y vamos a emplear para este nervio, por ejemplo, el segundo dedo, ¿ok? Por darles una idea, ¿ok? La conducción sensitiva se mide en ascendente. Entonces,
no voy a tener aquí la posibilidad de ver tan claro. Miren la estimulación sensitiva distal. O sea, aquí un poco me puede generar problemas esto, ¿verdad? Y luego aquí estoy más o menos bien. Yo sé que a partir de acá, a pesar de esta deflexión, aquí está elevando la curvita. El pico de latencia no es problema. Rapidito lo ubico. Aquí, bueno, más o menos me pongo en el centro y lo ubico, ¿ok? Acá, ver dónde levanta también me es relativamente fácil si no me dejo engañar por esta pequeña cosa que es parte del estímulo. Acá, más o menos me resulta fácil, medio curvo esto, pero me resulta más o menos fácil. Y aquí sí yo puedo determinar los picos de latencia y puedo evaluar cuánto demora hasta aquí, pero se dan cuenta que no es exactamente tan preciso como lo anterior. Por eso en lo sensitivo vemos las amplitudes y las latencias distales y nos damos por bien servidos. Los casos en los cuales hay neuropatías sensitivas puras son menos frecuentes. Recuerden siempre, neuropatía sensitiva pura, consideren ustedes la posibilidad de que haya un problema paraneoplásico, ¿ok? Por eso es que hay que ser también cuidadosos en evaluar esto a pesar de las dificultades que puedan haber y que el paciente va a sentirse un poco más mortificado, sobre todo si es bastante sensible a los estímulos. Quiero mostrarles acá, por ejemplo, esto es parte de una evaluación de nervio cubital, ¿ok? ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo lo clásico. Miren ustedes la latencia a nivel de la muñeca. Miren lo clásico a nivel del codo. Y acá han hecho, para aclarar bien las cosas, miren este potencial, más o menos razonable, su duración, 3 milisegundos más o menos calculando, y aquí estamos viendo la curvita y cae la curvita, bien ancho, bien puntiagudo, bien altito, el área impresiona como está bien. Sin embargo, cuando yo evalúo en el codo, ¿no es cierto? Estoy viendo que el potencial arriba tiene algunas cosas. Es más largo, dura más que el otro, normal, pero miren esta curva. Esta curva se levanta menos, está muy ancha, ¿ok? Por consiguiente, cuando yo estimulo acá, la curva se amplía y es más bajita. Hago otro truco. Yo digo, aquí está aplanado y va a estar más ancho. Pero acá está muy bien. Acá conduce bien, acá conduce mal. ¿Dónde está el problema? Es difícil calcular. Como yo sé que el nervio viene de más arriba, yo veo por encima del codo y estimulo por encima del codo y estimulo por debajo del codo. Mido esta parte. Solamente, perdonen, solamente esta conducción. Para ver qué pasa. ¿Y cómo me sale la conducción por encima del codo? Y hay que mirar tablas para ver conducciones más altas, que hay tablas para esto. Pero lo que me interesa es esta forma del potencial que obtengo, al igual que esto de acá. Hay un problema de conducción en el codo, ¿ok? Entonces vamos a encontrar una caída de aproximadamente 55% en la amplitud del potencial de acción entre los sitios de la muñeca y el codo. Y estamos encontrando un bloqueo por encima de estas estructuras, ¿ok? Esto se cae. Solamente es esta parte para abajo, ni llega abajo. Abajo está muy bien. Evalúo arriba y encuentro que aquí hay algo. De repente el paciente tiene una fractura, alguna cosa le ha pasado a nivel del codo y estamos viendo cómo vamos a encontrar un bloqueo de la conducción
en ese segmento del nervio. Es muy útil en traumatología porque les ayuda a los colegas a ver. Una cosa es la radiografía y la ecografía y otra cosa es la función, ¿verdad? La función orienta a que ha habido algo de compromiso del nervio en este segmento del codo y nos ayuda a ubicar dónde están los bloqueos, ¿ok? Otra cosa que me puede a mí suceder es el fenómeno de dispersión. Nuevamente hago una estimulación del nervio cubital y estoy viendo esta primera estimulación rapidita, la latencia distal muy rápida, 3,5 milisegundos, sube muy bien y luego cae. Esto es parte de los fenómenos de artefacto después de la estimulación. Entonces, la latencia más distal está bien. Voy a la estimulación a nivel del codo, veo que levanta, demora un poco más dentro de lo normal y levanta, pero estoy viendo acá una curva por demás rara. Hay dos picos en la curva. Algo tiene que haber pasado con las fibras que estaban acá, ¿verdad? Hay una dispersión de la onda, ¿ok? De tal manera que esto me orienta a un compromiso mucho mayor. Hago el truco de evaluar por encima, porque ya me dijeron del examen anterior que parece que el problema es específicamente a nivel del codo, antes y después del codo. Hago una estimulación aquí y miren, también encuentro este tipo de dispersión de onda. No solamente está aplanada, sino que además se ha dispersado y hay grupos de fibras de cierto tipo de velocidad que están más afectados. Entonces podemos nosotros evaluar en la conducción de los nervios si hay bloqueo de la conducción y simplemente disminuye o tenemos dispersión, diferentes tipos de fibras que puedan estar tomados. Dicho sea de paso, estos componentes de bloqueo de conducción y dispersión han sido parte de todo lo que se ha encontrado en los 3 brotes que hemos tenido de síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los componentes motor sensitivo de las extremidades, estamos hablando de la parte distal de la extremidad, de la parte distal de la extremidad. Pero sabemos que existe una parte proximal. ¿Cómo le puedo explicar yo a un colega o al mismo paciente, ¿no?, su problema a nivel de la rodilla, a nivel del codo, a nivel del tobillo, a nivel de la muñeca? Los exámenes que hemos hecho explican esto fácilmente. Sin embargo, la fibra va más arriba y a nivel de la médula espinal, las raíces cervicales o las raíces lumbares podrían afectarse por problemas de la columna, problemas de las vértebras mismas con artrosis, con fracturas, con desplazamientos, problemas de los discos intervertebrales que pueden desplazarse y comprimir nuestras raíces. Un primer nivel, y no voy a entrar con estimuladores a la columna o a la médula espinal, ¿verdad? Igualmente, puede suceder que el problema esté en un plexo, bien proximal, no tanto como la columna y la médula, pero bien proximal en un plexo, ¿ok? Plexo braquial, plexo lumbar, y ahí tenemos dificultades diferentes para hacer el examen. El plexo es complejo. Entonces, cuando yo pido un examen neurofisiológico y le digo al neurofisiólogo, por favor, ayúdame, quisiera saber si hay una plexopatía o una radiculopatía, porque el Guillain-Barré es periférico y proximal, ¿verdad? Poliradiculoneuritis, radículo raíz, neuritis, la parte del nervio. Entonces quiero saber
qué tan proximal está el problema, puede haber una plexopatía o puede haber alguna radiculopatía, juntas por separado de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿De qué me valgo? Porque si ya con lo sensitivo estamos tomando precauciones para no torturar al paciente, imagínense ustedes si tenemos que evaluar lo más proximal y técnicamente hablando, sería mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, la neurofisiología nos da algunas ideas. ¿Cuáles son estas ideas? Nosotros podemos tener la posibilidad de emplear algunos reflejos muy sencillos y sabemos que un reflejo va a significar que yo hago un estímulo que va a subir, pasar por una sinapsis y regresar. Y siendo los dos componentes de tipo motor, recuerden, cable es cable. Esta fibrita yo la estimulo por acá, registro la velocidad de conducción motora por acá, pero yo sé que está subiendo. Y como sé que está subiendo y va a haber una sinapsis aquí, yo puedo esperar que baje y registrar nuevamente en el músculo qué es lo que sucede. Y pocas veces tenemos esto en cuenta, ¿ok? ¿Qué vamos a lograr nosotros con esto? Vamos a lograr nosotros un impulso que va a ir descendente habitual, el que hemos usado ya y el que hemos visto. Pero como cable es cable, sin pensar en los componentes sensitivos, ¿ok? La fibra motora, si yo le estimulo acá, baja y ojo, pestaña y ceja, sube. ¿Ok? La fibra motora es un cable y conduce en sentido contrario. Este impulso asciende y encuentra una sinapsis y vamos a tener un componente que va a descender a través de otra raíz de tipo anterior, ¿ok? Entonces, recordemos, el impulso asciende, encuentra una sinapsis con la motoneurona alfa, baja por otra motoneurona alfa, no necesariamente la misma, y por el nervio ciático llega hasta la fibra muscular. Yo hago un primer estímulo y aquí está el potencial que ya conocemos. Miren lo que hay acá. Hay un segundo pequeño potencial que demora mucho más y que es más pequeñito porque ha ido por acá, ha pasado la sinapsis y ha bajado por acá y lo registramos acá. Ustedes me dirán, doctora Pilar, pero yo nunca he visto esto. Efectivamente, si ustedes piden solo velocidad de conducción, la pantalla está calibrada para que entre la latencia más proximal y el impulso, y la latencia más distal y el impulso es lo único que entra. Pero cuando yo pido estos reflejos, el colega, ¿qué hace? Comprime la pantalla para que en este pedazo yo vea lo normal, un ratito, y la cosita pequeña, el reflejo H. Entonces, si uno le dice al colega neurofisiólogo, estoy pensando en un problema radicular, estoy pensando en un plexo, solo con que le pongamos eso en la parte clínica, el colega neurofisiólogo va a hacer este tipo de respuestas. ¿Ok? El reflejo H es mucho más fácil de obtener, por eso el ejemplo se toma con el miembro inferior, ¿de acuerdo? Con el miembro inferior. Y es importante recordar que es muy útil cuando estamos nosotros pensando en un problema de radiculopatía lumbociática. ¿Ok? Es en realidad un reflejo monosináptico y me permite evaluar
la parte más proximal. Si este reflejo H está a esta altura, nada está comprimiendo a nivel de la raíz, debe haber otra cosa, seguramente músculo o algún otro tipo de problema. Pero si yo veo este reflejo H por acá y en las tablas de reflejo me da una lentificación más importante, resulta que debe haber arriba algo que comprime y que impide que se complete correctamente el reflejo o que no haya reflejo. Entonces, recordemos la importancia del reflejo H. Recuerden también, si no hacemos una adecuada solicitud clínica, el neurofisiólogo va a hacer lo necesario de aquí para acá y no se va a ocupar de esto que estamos viendo nosotros acá. Entonces, recuerden, de aquí para acá, velocidad de conducción. Mido la velocidad de conducción, pero ya sé que está subiendo, llegando a la parte proximal anterior, pasando por una sinapsis al asta anterior y bajando por otra fibra anterior. Y baja, 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 y obtengo esta segunda deflexión. Recuerden que está mucho más allá, recuerden que es mucho menos amplia y que hay que calibrar la máquina para poderla ver, porque si no, no la vamos a poder ver. En algún momento en que hagan una rotación por neurofisiología o que pregunten a algún neurofisiólogo si lo pueden acompañar, pídanles que les muestre esto. Porque si no ha calibrado la máquina diferente, lo único que van a ver en la pantalla es esto de acá. Para ver esto hay que correr la pantalla para que alcance esto. Hay que comprimir la pantalla para que se pueda ver también estas latencias largas. Eso es una latencia larga que registra un verdadero reflejo monosináptico. Otras cosas también pueden suceder, ¿ok? Puede suceder que yo pueda emplear otros tipos de estímulo. La onda F. ¿Qué cosa es la onda F? La onda F va a tener como característica que sigue lo anterior. Medimos la velocidad normal y como cable es cable, igualito cada vez que yo estimulo, sube, ¿ok? Se estimula antidrómicamente la parte motora y aquí se va a encontrar el asta anterior, ¿ok? Miren el potencial que está, sube, sube y sube y llega hasta la motoneurona alfa. Y no pasa a otra neurona. Aquí mismo, en el cono de implantación, rebota y baja, baja, baja y baja. Entonces, igual que en el caso anterior, vemos la onda muscular, la onda M normal, común y corriente, y estamos viendo mucho más atrás la onda F. H es un reflejo, F no es un reflejo, por eso le llaman simplemente onda F. Esto permite evaluar no las compresiones más proximales, sino las intermedias, las que tienen que ver con el plexo, ¿ok? Hay dos tipos de lesión proximal, el plexo y la raíz. El plexo es onda F y la raíz es reflejo H, ¿ok? Recuerden que esto se trata de un rebote y esto nos permite evaluar plexo. No es para evaluar la parte de sinapsis. Si yo quiero evaluar lo recontraproximal, voy a emplear el reflejo H. Si yo quiero evaluar lo proximal a secas, empleo la onda F. Entonces tenemos reflejo H para el componente sináptico y onda F para el componente de rebote. Reflejo H para raíz, onda F para el plexo. ¿Ok? Para el plexo.
Las ondas F, por ejemplo, son empleadas en los bebitos que nacen con algún problema de plexo braquial, que el bracito se queda, o que le jalan el bracito y van a tener plexopatías en el nacimiento. Y allí aprovechamos esta onda F para poderlo evaluar con facilidad y poder sacar conclusiones de cuánto daño ha tenido el bebé. Además, nosotros podemos emplear la estimulación para tratar de ver si hay fatiga muscular fuera de lo normal. Todo músculo estimulado varias veces se puede cansar a la larga, pero el músculo en realidad demora en cansarse. ¿Cuál es la prueba de estimulación repetitiva? La prueba de estimulación repetitiva va a corresponder a colocar un componente muscular que nos interese que sea fácil de estimular. La miastenia gravis puede afectar el resto del cuerpo o puede afectar la parte craneal, en particular a nivel la musculatura del rostro. Entonces, podemos hacer esto en una extremidad, generalmente en la mano porque es más fácil, y podemos hacerlo a nivel de la cara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en las miastenias que son generalizadas o en las miastenias a predominio ocular o facial? Nosotros escogemos un músculo. Podemos escoger el músculo de la mano, por ejemplo, nuestro querido abductor corto del pulgar, que es tan fácil de evaluar, y encima yo puedo comparar mis dos abductores, ver el desarrollo, ver si hay atrofia y demás, ¿no es cierto? Entonces, coloco yo, marco un punto donde voy a iniciar el estímulo, coloco aquí una rayita, aquí voy a estimular y coloco electrodos de registro aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? El estímulo distal común y corriente. Ring y bajó. Ya está. Y voy a hacer ahora estimulación repetitiva para ver si el músculo se cansa. De tal manera que yo estimulo, tac, 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 y cualquiera de ustedes va a estar haciendo así varios minutos, ¿no es cierto? Varios minutos. No lo van a tener al paciente varios minutos. Se hace generalmente una salva de 10 estímulos. Tac, 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 tac. Ya está. ¿Ok? Y habitualmente se ve este potencial igualito todo el tiempo. Está idéntico y se ven los 10 estímulos perfectos. ¿Qué sucede cuando hay una fatiga muscular? Porque lo primero que tiene el paciente es fatiga. Empieza a leer, a ver las cosas durante el día, pasan las horas y de pronto el párpado derecho se cayó. Y el paciente llega en estas condiciones. ¿Ok? Entonces, le decimos, por favor, relájese un momento, cierre el otro ojo, descanse, le damos un momento allí y ya puedo abrir los ojos. El reposo al inicio lo recupera de la fatiga porque solo fatiga. Ya, si la cosa avanza habrá debilidad, pero al inicio es fatiga. Vamos a reproducir esto desde el punto de vista de la neurofisiología. Hacemos estímulos repetitivos y miren cómo caen los potenciales. Este es el decremento de la amplitud propio de la miastenia gravis. Hay que escoger el músculo de acuerdo a la clínica, por eso es importante decirle al neurofisiólogo en qué nivel está el problema. Algunas personas con miastenia empiezan por la parte craneal y van a decir, se me cae el párpado, les van a decir veo doble, les van a decir, ¡ay, me canso al masticar la carne! Fui a comer la parrillada y ¡uy, qué terrible, qué cansancio! Como si hubiera masticado 3 horas, doctor, qué raro, ¿ok? O les dicen, estoy haciendo las cosas, estoy escribiendo, estoy chateando, tomando notas de la clase, lo que sea, y ya las manos no puedo. Entonces hay que orientar al fisiólogo
para que pueda él, con nuestro apoyo, escoger la musculatura. Si no, no tiene mucho tiempo, porque el examen es largo, va a ser muy pocas preguntas y va a escoger pues lo que parezca mejor. Pero uno que tiene más tiempo puede orientar al fisiólogo y decirle: hay un predominio de fatiga muscular craneal, hay un predominio de fatiga muscular distal en las manos, etcétera, ¿ok? Por consiguiente, normalmente una salva de estímulos no provoca disminución de amplitud en los potenciales sucesivos, ¿ok? Por eso es importante tener en cuenta esto, porque si hay este decremento de la amplitud, vamos a hablar de síndrome miasténico, una caída progresiva de la amplitud, ¿ok? Esto es en cuanto a los estímulos. Puede suceder que nosotros tratemos de ir más allá en la mayor parte de los casos y no solamente hacer un componente de estímulo. Podemos buscar actividad muscular espontánea. Y en un músculo que está en reposo, yo inserto una aguja y veo cuál es la reacción del registro de esta actividad de inserción. Yo inserto y al principio, lógicamente, las fibras se van a resentir, pero luego uno se queda con el músculo tranquilo y normalmente hay un silencio en reposo. Hay un artefacto cuando yo atravieso el músculo y luego silencio eléctrico, ¿ok? Pero en algunas personas entro la agujita, espero unos instantes que el músculo entre en reposo y empiezo a escuchar, ya no es silencio, empiezo a escuchar algunas cosas patológicas como ondas de denervación o descargas anormales, ¿sí? De tal manera que yo puedo orientarme a si hay componentes breves o componentes que oscilan y tratar de buscar algunas conclusiones. Por ejemplo, yo introduzco la aguja y voy a encontrar pequeñas puntitas acá, las más chiquititas, que me orientan a cuando he metido la agujita y las fibras se irritan un poco porque las he atravesado algunas de ellas. Pero yo escucho toc, toc. Estos son ondas positivas hacia abajo, y hacia arriba yo puedo escuchar algo un poco más agudo. Tic, tic. Puedo escuchar ondas positivas para abajo o fibrilaciones para arriba. Miren la sensibilidad, colegas. ¿Ok? Esto tiene que hacerse con el músculo muy tranquilito. La persona tiene que relajarse a pesar de tener la agujita. Y hay que usar mucha sensibilidad porque esto debiera ser casi planito y estoy detectando unas onditas muy pequeñitas, ¿ok? Vamos a encontrar ondas positivas para abajo y ondas negativas hacia arriba con el nombre de fibrilaciones, ¿de acuerdo? Esto tiende a ser más anchito, esto es más elongado, más alargadito hacia arriba, ¿ok? Más elevada. Recuerden entonces que la membrana muscular está inestable y ondas positivas y fibrilaciones de enervación. Con una sensibilidad diferente vamos a encontrar potenciales de unidades motoras cuando nadie le ha dicho que mueva nada. Fasciculaciones, estas sí son grandazas. Y yo pongo el músculo en reposo a esta sensibilidad, esto ya ni lo veo ni lo escucho, ¿y qué voy a escuchar? Tac, 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 golpea fuerte, es diferente del toc, de tic, esto es tac, ¿ok? Es mucho más fuerte, 1 a 2 por segundo, ¿ok? Y muy frecuentemente no es una gran onda, sino es acerrada, es decir, con pequeñas deflexiones, ¿ok? Esta es en realidad una motoneurona que está muriendo. Esta es la descarga anormal espontánea de una motoneurona que está muriendo.
membrana anormal, motoneurona anormal, en diferentes niveles, diferentes sensibilidades. ¿Ok? Recuerden que la célula que está muriendo, esto puede ocurrir con daño en cualquier nivel. En la célula que está muriendo, esto ocurre sobre todo con el soma. Entonces, en esclerosis múltiple en esclerosis lateral amiotrófica es más fácil encontrar fasciculaciones. Y si hay fasciculaciones, yo digo, ojo, puede ser distal, por supuesto, pero esto huele a proximal. Hay que tener mucho cuidado. Esto es más motoneurona en el soma, mientras que esto puede ser en diferentes niveles. Esto es membrana inestable por denervación, ¿ok? Recordemos estos dos detalles cuando colocamos una agujita. Y un detalle inolvidable, que es raro encontrarlo, pero si lo encuentran, aunque nunca lo hayan visto, los diagnostican, colocan la agujita, ¿ok? Y van a, una vez que se ha calmado, la persona está tranquila, ustedes escuchan trrr, 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 una descarga en picada de bombardero. Y acá les he puesto la señal aquí nada más, pero miren, esto demora, ¿ok? Recuerden ustedes que la descarga en picada de bombardero es típica de las descargas miotónicas, fibras musculares inestables y que ante un pequeño estímulo generan una descarga prolongada. ¿Cuál es el cuadro clínico? A ver, cierre su mano, ¿ok? Ajuste mi dedo para hacerlo más didáctico. Ajuste mi dedo fuerte, fuerte, rómpame el dedo. Muy bien, abre la mano. Pero abre la mano, suélteme el dedo, abre la mano. Y la persona apenas hace así, ¿ok? Y es bien problemático. Abran ustedes una puerta que tiene un pomo redondo. Engrampen ustedes y se quedan prendidos. Empiecen a escribir y quieren dejar de escribir y la mano les va a quedar crispada. Agarren el celular para whatsappear y se van a quedar así contracturados, ¿ok? Recuerden las descargas miotónicas en algunas enfermedades musculares con miotonía, ¿ok? Si la persona hace esfuerzo y practica un buen rato y va moviendo, ya va soltando el músculo y puede más fácilmente agarrar, pero tiene que haber calentado antes, ¿ok? Tiene que haber calentado. Igualmente, puede suceder que haya una enfermedad muscular. Miren esta motoneuronita, ¿ok? Sanita, y de pronto esta motoneuronita se va a dar con la sorpresa de que parte de las fibras que está inervando se han dañado. Esta fibra muscular y esta fibra muscular murieron. Esta fibra muscular también murió. Le quedan esta de acá y esta de acá. Registremos el potencial de contracción de la unidad motora. Miren ustedes la unidad motora, qué bonita, con sus 5 fibritas musculares. ¿Y qué le va a pasar cuando esta neuronita motora, que está muy bien, envíe su estímulo si solamente tiene 2? El patrón en músculo, se daña el músculo, pero el nervio está bien, el nervio envía su orden normal, pero obtiene este resultado. El patrón miopático, vamos a encontrar una unidad motora que inerva muy poquitas fibras musculares. Entonces, ella, ¿qué hace? Les avisa a las compañeras y les dice, ojo, tengo un problema. Y todas las unidades motoras tratan de ayudarla, se activan todas las unidades motoras que se puedan y las pobrecitas se dan con la sorpresa de que les faltan fibras musculares. Se activa todo, es un patrón muy rico, llena todita la pantalla, pero chiquitito, chiquitito, pequeño y muy lleno. Se llena todita la pantalla con contracción muscular, pero muy poquita amplitud. Inflamación o degeneración del músculo. Recuerden, el patrón miopático es un patrón muy rico. Es un patrón muy rico. Si recuerdan la semiología,
La debilidad muscular es bilateral, simétrica y proximal, ¿verdad? Caminan como pato, ¿ok? Ay, perdón. Mientras que en el patrón neuropático, ¿qué es lo que sucede? Las fibritas musculares están 10 fibritas musculares. Las motoneuronas envían su axón y nos repartimos 5 para mí, 5 para ti. Las dos unidades motoras, las dos motoneuronitas alfa, 5, 5. De pronto, la motoneuronita alfa que está acá enferma y empieza a morir y sus fibras musculares se quedan sin control. Inmediatamente, una fibra muscular denervada, ¿qué hace alguien cuando está sufriendo? Pide auxilio. Bueno, la fibra muscular envía factores tróficos a los alrededores para que algún axón la cobije, para que la inerve un axón, porque ha perdido su axón. Fibra muscular sin axón degenera. Para salvarse, empieza a liberar factores tróficos. La neuronita del costado mira y dice, se murió, ¿qué va a pasar ahora? Tengo que ayudar. Y ella, aparte de sus 5 neuronitas, sus 5 musculitos, va a enviar, o sea, que puede agarrar 10, no va a poder, pero de repente puede agarrar 3. Por consiguiente, ella ya no tiene 5, tiene 8. Miren lo que ha pasado aquí. Hay patrones de contracción. Esta motoneurona heroica agarró varios, esta agarró un poquito menos y esta un poquito menos, pero todas intentaron ayudar. Ya no están todas igualitas a esta altura, sino que estamos encontrando unidades motoras grandes. ¿Y todo está lleno? No, hay zonas en donde el patrón está incompleto. ¿Por qué? Porque las que han sobrevivido al daño, ¿okay?, han hecho su mejor esfuerzo para inervar las fibras musculares de las otras compañeras que se encuentran acá. Este es el patrón que vamos a ver en una polineuropatía diabética o en un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. ¿Okay? Eso significa que tenemos que tener nosotros siempre la posibilidad de relacionar la clínica con la neurofisiología y se dan cuenta la importancia de que le demos al neurofisiólogo la información clínica correcta para que pueda hacer el mejor uso posible del examen neurofisiológico. Si no le damos la información completa, él va a buscar un poco a ciegas o si tiene más experiencia, va a tratar en los minutos que tiene para hacer el examen de ver la clínica, ver por dónde va la debilidad, ver cómo está el músculo, ver el patrón, preguntarle al paciente, pero no siempre hay tiempo para todo eso y no siempre los pacientes nos van a contestar toda la información rápida que necesitamos. Por eso el pedido de neurofisiología debe ser un pedido muy preciso, acucioso y con una descripción clínica que sea correcta para que se pueda obtener el mejor trabajo. Un detalle importante, de acuerdo a el largo de las fibras, la expresión del daño puede demorar. Por ejemplo, si uno quiere evaluar a una persona con parálisis facial, que es un nervio corto, la persona con parálisis facial, ella misma ya sabe que tiene parálisis facial, ¿verdad? Ok, pero todo el mundo, ¿qué quiere saber? ¿Me voy a recuperar o no me voy a recuperar? El diagnóstico es clínico, pero el pronóstico, la neurofisiología es muy útil. Y un estudio de velocidad de conducción del nervio facial y la electromiografía de los músculos de la cara nos puede mostrar, voy a retroceder, por ejemplo, cuánto de inervación hay. La estimulación del facial, si me muestra que hay un potencial que va a tener, existe el potencial, pero está aplanado y alargado, es desmielinizante. Y si yo veo un potencial que está apenas
presente y muy disminuido, los axones se han perdido, ¿ok? Primer criterio que yo puedo decir, axonal y desmielinizante. Y si a los 10 días de parálisis facial yo estoy viendo esto, hay varias unidades motoras que están tratando de salvar al resto, hay posibilidad de reinervación, ¿verdad? Probablemente las amigas van a acudir en auxilio y vamos a tener la posibilidad de ver que se reinerva y podemos decir a los 10 días de evolución la velocidad de conducción está aplanada, está, etcétera, etcétera, predomina lo desmielinizante. Y al pedirle al paciente que active los músculos, se ven muchas unidades motoras de un tamaño inmenso. Han tenido, las pocas que quedan, tomar todo lo que pueden. Va a recuperar, pero puede quedar secuela. Y vemos gran cantidad, como acá, de unidades motoras, pero no de estos tamaños tan grandes. ¿Por qué? Porque esto también no está vacío, algo hay, está reinervándose. Podemos nosotros ver reinervación, decir desmielinizante o axonal, y ver reinervación. Por eso no se puede hacer rápido. Rápido puedo decir desmielinizante o axonal, pero ver cuánto daño va a quedar, tengo que ver la contracción y ver qué cosa sale. Y eso sí toma entre 7 y 10 días. En nuestro país, la mayor parte de los neurofisiólogos y con los equipos que tenemos son 10 días. A partir del día 10 se hace la neurofisiología. Uno pone en el pedido parálisis facial periférica, estudio de velocidad de conducción y estudio de electromiografía. O pueden poner, si quieren, estudio de axonal versus desmielinizante y pronóstico, ¿ya? Si no se acuerdan de los términos técnicos, porque eso es lo que les interesa saber, ¿ok? Pero a partir del día tal, porque el paciente les dice el día 7 se paralizó, el día 17 hacer el examen, ¿ok? Tengan en cuenta eso, porque algunos sitios de neurofisiología hacen pasar al paciente y le hacen el examen y en realidad si no tiene el tiempo necesario no es útil. En cambio, cuando hay las fibras largas, el tiempo más corto para saber si hay desmielinizante o axonal y sobre todo para ver denervación es de 15 a 21 días. 15 a 21 días, ¿de acuerdo? 15 a 21 días. Por consiguiente, esto significa que uno hace desde el momento en que me agaché y me quedé paralizada, o desde el momento en que tuve el accidente y tuve una compresión vertebral, o lo que les diga el paciente, entre 15 y 21 días. Recuerden que en esta lámina, 7 días acá y 15 días acá, son los equipos más performantes que puede haber en el extranjero. Para nosotros es 10 días y 21 días. Mientras más larga la fibra, tenemos necesidad de darle tiempo, de tal manera que, por ejemplo, si una persona ha tenido una exposición, no sé, tóxica, ¿no es cierto? Alguien en una mina y se ha expuesto a plomo, se quedó encerrado con el plomo y está haciendo debilidad en las piernas. Desde el día en que hubo el accidente, tiene que pasar 3 semanas para que podamos decir, sobre todo, cuánto daño hay y cuál es el pronóstico de recuperación, ¿ok? No se olviden de este detalle porque es crítico. Si les dan un resultado antes de tiempo, con el tiempo que falta puede variar, puede variar. Por eso se vuelve tremendamente importante que ustedes tengan este detalle en cuenta, ¿ok? Existen algunos otros análisis que se pueden hacer en neurofisiología, como el potencial evocado. El potencial evocado en realidad busca registrar potenciales en la parte central, ¿ok? En la parte central. Y por ejemplo, un potencial evocado del miembro superior, el nervio mediano y el nervio tibial, va a registrar no solamente el estímulo en la parte
inicial, ¿ok? Por ejemplo, aquí va a registrar también una deflexión cuando el potencial atraviesa el punto de ERP y cuando el potencial atraviesa más o menos la proyección a la médula espinal, llegando a C7. Y por último, registramos a nivel del cuero cabelludo la parte más alta, es decir, al inicio del potencial sensitivo, cuando pasa por el plexo braquial, cuando llega a la médula y cuando finalmente va del tálamo a la corteza. Miren esta capacidad de medir potenciales. Esto es otra historia diferente. Y existe un método semejante con localizaciones semejantes para el miembro inferior en el tibial, de tal manera que podemos ver la médula espinal, tratamos de ver C7, no siempre resulta porque el potencial, se acuerdan, es chiquito. Y por último, lo tálamo cortical sensitivo. Miren cómo podemos registrar la parte interna. Y si alguien tiene un problema desmielinizante, podría pasar en la parte periférica, que todo esté bien y no afecte el nervio, pero la conducción central, en una enfermedad desmielinizante central, esté afectada. Miren las características del componente del nervio mediano, ¿ok? Se hace un estímulo y estamos obteniendo potenciales en diferentes niveles hasta llegar a la parte central, la médula, y luego vamos a ir hasta la parte del tálamo a la corteza. Aquí hay potencial, aquí hay potencial, aquí hay potencial y aquí no hay. El inicio, el punto de ERP, llegando a la médula, y cuando queremos llegar del tálamo a la corteza, plano. ¿Qué ha pasado en la parte clínica? ¿Ok? Coma postanóxico. Es decir, al igual que el electroplano, ¿verdad? Está conduciendo todo lo demás hasta la médula y para arriba no hay potencial. ¿Ok? Posibilidad de evaluar un coma de diferentes características a través de otro tipo de estudio, ¿ok? Y más aún, hay un sistema de conexiones en el tronco que es la audición. La audición, si yo registro el estímulo auditivo y cómo el impulso va llegando hasta el octavo nervio en su rama coclear y va yendo por el lemnisco lateral hasta el tálamo y del tálamo al lóbulo temporal para integrarlo, yo puedo tener una onda, no tan sencillito como esto. Miren esta onda. Tiene en realidad 8 deflexiones. 8 deflexiones. La primera es la parte periférica, la parte coclear propiamente, el núcleo coclear, el pasaje por la oliva, ya cuando forma el lemnisco lateral, el tubérculo cuadrigémino inferior, el cuerpo geniculado medial en el tálamo y del tálamo a la corteza. Y ustedes pueden medir en un bebito que ha recibido la mamá aminoglucósido, verle sus potenciales apenas nace, e irlo controlando en el año siguiente a ver si algo cambia y ver si el aminoglucósido le ha hecho daño a la parte coclear. Y en este caso pueden ustedes encontrar la primera deflexión, la segunda deflexión, la tercera deflexión que está en la oliva, en el bulbo, la cuarta y quinta se ha corrido. ¿Se dan cuenta? Algo hay aquí que está obstruyendo, algo está lentificando. De repente es una sola plaquita desmielinizante, de repente es un sangradito, un infarto, en este caso glioma del tronco que ha lentificado esta conducción entre los puntos 4 y 5, el lemnisco lateral y el tubérculo cuadrigémino inferior. ¿Ok? Miren cómo me permite ubicar algo tan complejo como el potencial evocado auditivo. Y la parte visual es muy útil para evaluar lesiones que van de la parte de adelante a la parte de atrás y viceversa. Por ejemplo,
una desmielinización por esclerosis múltiple, ¿ok? El potencial visual va a tener estas tres deflexiones que estamos viendo nosotros acá, ¿ok? La corteza visual, la parte primaria y hasta el cuerpo geniculado externo, propiamente la corteza visual de identificación y la parte de asociación. Miren cómo va de área a área, del cuerpo geniculado a la parte 17, a la parte 18, a la parte 19. Miren qué interesante todo esto, ¿ok? De tal manera que podemos ver los registros en un ojo, y esto de acá es el lado izquierdo que está normal, y el lado derecho en realidad está totalmente alterado, plano y alargado. Plano y alargado hay desmielinización. Tenemos desmielinización, ¿ok? Y sobre todo encontramos la onda P100, que es la que está más alterada. Hay patrones para medir esto y podemos encontrar el patrón más cambiado. Parece que el problema principal está aquí. Si comparamos, está un poquito baja también si comparamos, ¿ok? Pero esta de acá es la que más ha sufrido. Parece que el problema está alrededor de P100, la corteza visual primaria, ¿ok? Miren la utilidad de otra forma de medir potenciales, ¿ok? De otra forma de medir potenciales. Esto corresponde a todo lo que es electromiografía. ¿Me pueden decir, por favor, los organizadores, acostumbran a hacer una pausa, acostumbran continuar, hacemos una pausa y preguntas, comentarios, o continuamos con electroencefalografía y lo hacemos al final? Por favor, me orientan. O alguien que me comente, por favor, qué es lo que habitualmente hacen, si hacen una pausa o vamos a la siguiente parte, porque en la comunicación me pusieron hasta 5:30, ¿ok? Sí, sí, doctora. Puede hacer, si quieren, en este momento una pausa Perfecto. y al final continuar con algunas preguntas. Y algunos Ok, compañeros pueden escribirlo por el chat. ok. ¿Les parece entonces que hacemos una pausa unos 5 minutos para que estiren las prolongaciones de sus neuronas? Y nos volvemos a encontrar dentro de 5 minutos. En mi reloj son las 5:28. Para ser buena gente, 5:35, ¿les parece? Sí, doctora, está bien. Muy bien. Entonces, hacemos una pausa hasta las 5:35 y nos volvemos a encontrar a las 5:35, ¿de acuerdo?